Buenas noches. Vamos a empezar pues nuestro encuentro de estudio bíblico, que es sobre el Santo Evangelio del próximo domingo 3 de enero del 2021, cuyo tema es Adoración de los Magos. Evangelio de San Mateo capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12, ¿no? Adoración de los Magos, ¿no? Pero como siempre, invoquemos a nuestro Padre Celestial para que nos regale en nombre de su Hijo su Santo Espíritu, para que se haga este encuentro como Él quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos entonces a leer el Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús nació en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes. Unos magos que venían de Oriente se presentaron a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es que vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes, al oírlo, se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Así que convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así lo dejó escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres no la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y, gracias a sus datos, pudo precisar el tiempo de la aparición de la estrella. Después los envió a Belén con este encargo: id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo, para ir yo a adorarlo. Para ir también yo a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre. Entonces se postraron y lo adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Pero avisados en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miremos, antes de ir a la tradición apostólica, bueno, este episodio fue prefigurado en el pasado. Sí, ya está preparado en el pasado, sí. Está preparado en el pasado, en el Antiguo Testamento. Se anuncia, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde? Por ejemplo en el libro de los números 17, en el número de los números, capítulo 24, ¿no? Capítulo 24, versículo 17, ¿cierto? ¿No? Miremos aquí en el capítulo, vamos aquí. Números, capítulo 24, versículo 17. Bueno, dice el versículo 17. Lo veo, aunque no para ahora. Lo diviso, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella, un cetro, surge de Israel. Aplasta las sienes de Moab,
el cráneo de los hijos de Set, ¿no? Abajo en las explicaciones a pie de página de la Biblia de Jerusalén dice respecto al versículo 24:17, tiene 3 comentarios al respecto y dice: la estrella en el antiguo oriente es signo de un dios, de ahí pasó a ser signo de un rey divinizado, ¿no? Bueno, dice, en lugar de un cetro, el griego dice un hombre, y en lugar de sienes, príncipes. La misma palabra hebrea significa sienes y confines, ¿no? Muy bien, habla de las tribus beduinas, ¿no? Muy bien, ok. Entonces fíjese cómo no en una lectura, sino en muchas es anunciado este episodio, ¿cierto? Bueno, veamos como unas generalidades de este santo evangelio, ¿cierto? Habiendo nacido en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, ¿no? A mí me gusta mucho cómo empieza este evangelio, porque está dando las 2 coordenadas indispensables para que un evento entre en el almacén de la historia, ¿no? Todo lo que tenga esas 2 coordenadas, tiempo y espacio, ingresan al almacén de la historia, porque es las coordenadas en las que se mueve la raza humana, ¿cierto? Tiempo y espacio, en que se mueve la raza humana acá en la tierra. Entonces nos está dando un espacio en Belén de Judea, ¿no? Un lugar constatable. Y nos está dando un tiempo, ¿cuál? El del rey Herodes, también constatable, allá está en la historia, ¿cierto? Entonces es real, Jesús incursiona de una manera lícita en la historia, ¿no? Entonces, así como creemos en Napoleón, porque Napoleón tiene unas coordenadas de tiempo y espacio, o en tal tiempo que estuvo Napoleón y en tal parte, lo mismo Carlos Magno. Carlos Magno también estuvo en un sitio especial y en un tiempo especial. Entonces Jesús tiene esas coordenadas de tiempo y espacio, o sea que Jesús no es un ser abstracto, es un ser real, ¿cierto? Muy bien. Unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén. Vamos a aclarar una cosita. Mago es una traducción, pero si bien puede traducir mago en el sentido literal, pues mago es el que engaña con un truco, embaucador, entre comillas, por decirlo de alguna manera. También la traducción nos lleva a ver la palabra mago a sabios, ¿no? Sabios, los estudiosos serios de la astrología, ¿cierto? ¿No? Entonces aquí pues se está refiriendo a unos reyes magos, a unos magos serios, hombres de ciencia. Pues, mire, son tan serios que están buscando la verdad, que están buscando al verdadero Dios. Es evidencia de que son estudiosos serios, ¿cierto? Preguntando dónde está el rey de los judíos, que ha nacido porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo, ¿no? Bien, antes de seguir, antes de abordar pues a los santos, ¿qué dicen los santos de este santo evangelio? Quería hacer como esas anotaciones, ¿cierto? Empecemos por San Basilio Magno, ¿no? Empecemos por San Basilio Magno. ¿Qué nos dice San Basilio Magno, no? Recibamos también nosotros esa inmensa alegría en nuestros corazones, ¿sí? Recibamos también nosotros esa inmensa alegría en nuestros corazones. En el versículo 10 dice, al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, ¿no? Ya nos invita entonces San Basilio Magno a que recibamos también nosotros esa inmensa alegría en nuestros corazones, ¿no? Entonces nos dice que es la alegría, ¿no es cierto?, que los ángeles anuncian a los pastores, ¿no? Entonces nos invitan ¿a qué nos invita San Basilio Magno? A que adoremos con los magos, adoremos con los magos, demos gloria con los pastores y dancemos con los ángeles. Porque hoy ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina, pero no en la condición divina para no atemorizar nuestra divinidad, ¿cierto?, sino en la condición de esclavo, para gratificar con la libertad a quienes gemían bajo la esclavitud, ¿no? Bien, esta es una verdadera fiesta, ¿no? Esta es una fiesta común a toda la creación. Esto es una fiesta común a toda la creación.
¿Cómo así? Sí, esta es una fiesta común a toda la creación. Viene un listado de beneficios, viene un listado de beneficios de esta fiesta, de la manifestación de Cristo, ¿cierto? De la manifestación de Cristo a todas las naciones. ¿Sí? La oración de los Reyes Magos se puede interpretar como la manifestación de Cristo a todas las naciones de la tierra. Óigame bien, a todas las naciones de la tierra, ¿no? Entonces, a medida que avanzamos en el tema, vamos certificando una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que Dios tuvo mucho cuidado de crear una iglesia universal, ¿no? Una iglesia universal donde cupieran todos los hombres de la tierra, donde cupieran todas las naciones de la tierra, ¿no? Entonces, primera verdad, mire, esta es una fiesta común a toda la creación. Se le otorgan al mundo dones celestiales. Se le otorgan al mundo dones celestiales. No solo a los judíos, no solo a una nación, a todas las naciones de la tierra, a todos los hombres de la tierra, ¿no? Se les otorgan dones celestiales. ¿Cuáles son esos dones? Pues los frutos del misterio pascual. La iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Bien, otro don celestial. El arcángel es enviado a Zacarías y a María, ¿no? En Zacarías se está viendo, digámoslo por decirlo de alguna forma, la población vieja, y en María la población joven, porque Zacarías de alguna manera representa el ocaso del judaísmo. ¿Por qué? Porque en la historia, en el plan de Dios, el judaísmo tiene que darle paso, el judaísmo tiene que convertirse al cristianismo, sino que los judíos se quedaron en el judaísmo, no avanzaron al siguiente paso, que era reconocer al Mesías, ¿no? Y empezar con el cristianismo. Entonces, con Zacarías se está visitando a los últimos personajes del Antiguo Testamento, del judaísmo, ¿cierto? Y a María, que María inaugura la plenitud de los tiempos en la Anunciación, ¿cierto? ¿Sí ves? Bueno, otro don, se forma un coro de ángeles que cantan: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que Dios ama. Este coro de los ángeles nos quiere mostrar que Dios está ahí, ¿cierto? Por eso, en las Eucaristías dominicales y en las solemnes se canta siempre gloria, ¿sí? Para decir que Dios va a surgir en el altar, ¿no es cierto? ¿Sí ven? Muy bien, Dios va a nacer en el altar, de nuevo en el altar, ¿cierto? El altar representa a Belén y a Jerusalén. Acuerden del pañalito de Jerusalén, que es el corporal, el que el sacerdote desdobla en la Eucaristía, donde nace Cristo y donde es sacrificado Cristo. O sea, es pañalito de Belén y sudario de Jerusalén al mismo tiempo, ¿cierto? Bien, las estrellas se descuelgan del cielo, ¿no? Las estrellas se descuelgan del cielo. Unos magos abandonan la paganía, ¿no? Qué cantidad de eventos, ¿no es cierto? Que cada evento es un don. La tierra lo recibe en una gruta, ¿no? ¿Qué nos están diciendo todos estos eventos, todos estos dones? Que todos aporten algo, que ningún hombre se muestre desagradecido, ¿no? Festejemos la salvación del mundo, celebremos el día natalicio de la naturaleza humana. Nace una nueva raza, con Cristo nace una nueva raza de hombres, ¿no? Porque así como con el primer Adán, ¿no? Todos somos hijos del primer Adán, ahorita todos vamos a ser hijos del nuevo Adán, ¿cierto? Hoy ha quedado cancelada la deuda de Adán, ¿sí? Hoy ha quedado cancelada la deuda de Adán. Ya no se dirá en adelante, eres polvo y al polvo volverás, sino que se dirá, unido al que viene del cielo, serás admitido en el cielo. Ya no se dirá más, parirás hijos con dolor. Mire, volvamos a la frase anterior. Ya no se dirá más, eres polvo y al polvo volverás, sino que se dirá,
unido al que viene del cielo, serás admitido en el cielo. Por eso algunos teólogos, incluso sacerdotes, que niegan que Cristo resucitó, porque dicen que Cristo resucitó pero en el corazón de nosotros. No, eso no es resucitar. No, el cuerpo que colgó de la cruz resucitó ese cuerpo. Y el Hijo de Dios, al ascender al cielo nuevamente, se llevó en peregrinación la carne humana, nuestra pobre carne humana, para abrirnos un espacio en el cielo junto al Padre. Porque la humanidad, por sus propias fuerzas, era incapaz de hacer esto. Por eso el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, que resucitó entre los muertos, se fue en peregrinación llevando nuestra carne humana al cielo. Por eso dice aquí San Basilio Magno, ¿no? Ya no se dirá más, eres polvo y al polvo volverás, sino que se dirá, unido al que viene del cielo, serás admitido en el cielo. Ya no se dirá más, parirás hijos con dolor, pues es dichosa la que dio a luz al Emanuel y los pechos que le alimentaron. Cuando veíamos el encuentro de la Anunciación, decíamos que citábamos las palabras de San Agustín, ¿no? San Agustín dijo que Cristo quiso nacer de una virgen, ¿no? Y nació sin dolor, para mostrar que igualmente de una virgen nacerían sus miembros, o sea, su cuerpo, ¿no? Y esa otra virgen es la Iglesia, ¿no es cierto? Entonces, tanto Cristo la cabeza como nosotros, que somos su cuerpo, somos frutos de un dolor sin parto, ¿de acuerdo? ¿No? Por eso, entonces María, la figura de la Iglesia. De aquí que María sea la madre del Cristo total, la cabeza y el cuerpo, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Sumémonos nosotros también, pues, a los que desde el cielo recibieron gozosos al Señor, ¿no es cierto? Pensemos en los pastores, ¿no? En resumando sabiduría, en los pontífices adornados con el don de profecía, pensemos en las mujeres rebosantes de gozo, mire. Vamos a pensar en las mujeres rebosantes de gozo. Cuando María es visitada, cuando María es invitada a alegrarse, ¿no? Cuando María es invitada a alegrarse por Gabriel. Alégrate llena de gracia, ¿cierto? Pensemos en Isabel cuando siente a Juan saltar de alegría en su vientre, ¿no? Pensemos en Ana la profetisa que hablaba de la buena noticia. ¿Ah? Pensemos en Simeón que lo tomaba en sus brazos, ¿no? Ambos adoraban en el niño al gran Dios y, lejos de despreciar lo que veían, ensalzan la majestad de su divinidad. Pues la fuerza divina se hacía visible a través del cuerpo humano, como la luz atraviesa el cristal, refulgiendo ante aquellos, ¿no? Refulgiendo ante aquellos que tenían purificados los ojos del corazón. Hagamos un listado de personas. Pues obviamente empecemos con María y San José, sigamos con los pastores, luego con los magos, luego con Ana y con Simeón, ¿cierto? ¿Qué tienen en común ellos? La bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Estas personas que acaba de nombrar eran limpias de corazón, por eso vieron a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué es ser limpio de corazón? Limpio del corazón es en relación a 3 órdenes. ¿Cuál? La fe, una fe pura. Por eso a la fe no se le puede mezclar nada. No, la fe tiene que ser pura. La fe tiene que ser solo en Cristo. ¿Sí? La fe tiene que ser en Cristo, que es Hijo del Padre, y que vino en misión conjunta con el Espíritu Santo y que nació de la Virgen María. Es decir, la fe es nuestra profesión de fe. Los 12 artículos del credo. No se le puede mezclar nada. Por eso es tan preocupante ver un sacerdote en Bogotá en un programa de televisión, en un canal católico, Cristovisión, hablando del cristianismo zen y hablando de yoga y meditación y una cantidad de cosas ahí que son ajenas a la fe. Esa fe no es pura, esa fe es sucia. Está ensuciada. No, nada. La fe en Cristo no debe mezclarse con yoga ni con nada de estos cuentos. No. Esa no es una fe pura y así nunca vamos a ver a Dios porque no estamos siendo puros de corazón. El segundo orden, pues, es la castidad, ¿cierto? Se requiere una castidad. ¿Qué es una castidad? Pues, una sexualidad organizada, ordenada,
ordenada, o la virginidad por el reino de los cielos, ¿cierto? ¿Sí ve? Y el tercer orden pues es la caridad. Una caridad pura, ¿cuál es? Cuando no hay acepción de personas, cuando se hace el bien sin mirar a quién, ¿cierto? ¿Sí ven? Y cuando uno tiene caridad siempre, en todo lugar y en todo momento, ¿cierto? Muy bien, sigamos entonces. Entonces decimos aquí, ¿cierto? La fuerza divina se hacía visible a través del cuerpo humano como la luz atraviesa el cristal, refulgiendo ante aquellos que tenían purificado los ojos del corazón, con los cuales ojalá nos hallemos también nosotros contemplando a cara descubierta la gloria del Señor, ¿cierto? Muy bien, veamos qué dice San León Magno, Papa. San León Magno fue Papa, ¿cierto? Vinieron a conocer la luz verdadera, ¿no? Y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios. Dice León Magno, el día en que Cristo Salvador del mundo se manifestó por primera vez a los paganos, hemos de celebrarlo, amadísimos, con todos los honores y sentir allá en el hondo de nuestro corazón el gozo que sintieron los tres magos cuando incitados y guiados por la nueva estrella, pudieron adorar, contemplándolo con sus propios ojos, al Rey del cielo y de la tierra, en quien habían previamente creído en virtud de solas promesas. Es grandioso lo que dice San León Magno. Y aunque el relato se refiere concretamente a los días en que tres hombres, no adoctrinados por la predicación profética, ni instruidos por el testimonio de la ley, vinieron de una remontísima región del oriente para conocer a Dios. Ojo, este evento de los tres reyes magos nos está diciendo a las claras y confirmando que Dios tuvo mucho cuidado de hacer una sola iglesia, ¿no? Y que todas las religiones nos salvan. Si todas las religiones salvaran, los reyes magos no hubieran tenido necesidad de embarcarse en esta aventura. Pues con la religión que tienen, seguramente tenían una religión, ¿no? No era el judaísmo ni el cristianismo, ¿no? Ojo, ojo, es un mensaje muy interesante, muy profundo, ¿no? Y nos dice a las claras, ¿no? Fuera de esta iglesia no hay salvación, porque aquí está el Salvador, y así lo entendieron estos tres sabios. Vamos a buscar al que verdaderamente puede salvarnos, y hay una estrella que nos está guiando, ¿sí? Vamos a buscar al que realmente salva. Nos está diciendo a las claras este episodio. Todas las religiones nos salvan. Solo salva la religión católica. ¿Por qué? Porque es que en la religión católica está el Salvador, está el camino, la verdad y la vida. En la religión católica, en la Iglesia católica, está ese acto salvador, el sacrificio único y eterno del Hijo de Dios, ¿no? En las otras religiones no está el sacrificio único y eterno, que es el que salva, el sacrificio de Dios. Porque entonces, si todas las religiones salvan, el sacrificio del Hijo de Dios no tiene ningún sentido, no tiene importancia, no tiene valor. Yo elijo la religión por la que quiero salvarme. Cojo un catálogo de religiones, me gusta esta. No, me gusta más esta. No, este episodio nos está diciendo a las claras, ¿no? Nos está diciendo a las claras que Dios tuvo mucho cuidado de crear una iglesia donde cupieran todas las naciones, todos los hombres, ¿no es cierto? Entonces repitamos, y aunque el relato se refiere concretamente a los días en que tres hombres no adoctrinados por la predicación profeta, mire lo interesante, los magos no tenían contacto con la predicación profética y mucho menos con la ley, ¿cierto? Y vinieron de una región muy remota para conocer a Dios, ¿no? Sin embargo, vemos que esto mismo, aunque de modo más claro y con mayor abundancia, se realiza hoy en todos los llamados a la luz de la fe, ¿no? A la luz de la fe. Así se cumple la profecía de Isaías. ¿Qué dice Isaías? Dice, el Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones. Repito, el Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios. Ahí está, muy claro, muy claro.
nos está diciendo muy claro, el Señor se revela a todas las naciones, a todos los hombres, para que no se confundan, para que no busquen al Salvador, al único Salvador, para que no lo busquen en otro lado, ¿no? Pues repito, el Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones, y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, ese cuento de que todas las religiones salvan, no tiene espacio. Si uno se apoya en las Sagradas Escrituras realmente, no hay por dónde buscarle otra posibilidad de esto. Es más, el catecismo de la Iglesia Católica, la doctrina de la sana doctrina de la Iglesia Católica es muy clara, porque dice, abro comillas, los que sin culpa no han conocido a Cristo, su evangelio y su iglesia, pero de alguna manera hacen la voluntad de Dios, ya están en el camino de la salvación. ¿Sí? Eso ya lo hemos hablado en los encuentros anteriores. Entonces, la sana doctrina de la Iglesia Católica es muy claro, ¿no es cierto? Bueno, entonces se continúa. Y de nuevo los que no tenían noticia lo verán. Los que no habían oído hablar comprenderán. Por eso cuando vemos que hombres llenos de ciencia mundana y alejados de la fe de Jesucristo son arrancados de ese abismo de oscuridad, ¿no es cierto? ¿Sí? Y conducidos al conocimiento de la luz verdadera que es Cristo, es la estrella, es la misma estrella brillando en ellos. Es la misma estrella brillando en ellos, ¿no? Bueno, si quisiéramos considerar atentamente cómo es posible, ¿cierto?, ¿no?, que los que se acercan a Cristo le hacen esta triple ofrenda, ¿no? ¿Cuál ofrenda? La de los magos, incienso, mirra y oro, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir, no? Se saca realmente oro. A ver, ellos abrieron sus cofres, más que cofres físicos, abrieron sus corazones. Pues literalmente abrieron unos cofres físicos donde traían sus tesoros, ¿sí? Pero en el sentido espiritual, ellos abrieron sus corazones, ¿sí? Ellos abrieron sus corazones, ¿cierto? Entonces San Gregorio Magno nos está diciendo acá, ¿cierto? Nos está diciendo, si quisiéramos considerar atentamente cómo es posible para todos los que se acercan a Cristo por los caminos de la fe, aquella triple clase de dones, no descubriríamos que esta ofrenda se realiza en el corazón de cuantos rectamente creen en Cristo. Saca efectivamente oro del tesoro de su corazón quien reconoce a Cristo como Rey del universo. Repito, saca efectivamente oro del tesoro de su corazón quien reconoce a Cristo como Rey del universo. Ofrece mirra quien cree que el unigénito de Dios asumió una verdadera naturaleza humana. Venera a Cristo con una especie de incienso quien confiesa que en todo, absolutamente en todo, Cristo es semejante a la majestad del Padre. Muy bien, vamos a ver qué nos dice San Francisco de Sales, obispo, ¿no? Dice, regalemos lo más grande al niño Dios. Unos magos venidos de Oriente llegaron a Jerusalén, ¿no? Este es San Francisco de Sales. Es una gran fiesta en la que celebramos que la iglesia de los gentiles es aceptada por Cristo y recibida por Cristo, ¿no? Cuando dice que la iglesia de los gentiles se refiere en los tres reyes magos se ven todos los demás hombres de la tierra que no son judíos, ¿no? Entonces estos hombres se despaganizan, porque pagano es el que adora dioses extraños, Dios es diferente al Dios verdadero, ¿no? Entonces, cuando estos hombres son aceptados por Cristo y recibidos por Cristo, sí, es una gran fiesta porque los gentiles llegan a Cristo y a la casa del pan. Llegan a Cristo y a la casa del pan. Acuerden que José, el hijo de Jacob, fue comisionado para cuidar los graneros del faraón con los que se iba a alimentar Egipto y los alrededores. Y San José, el esposo de María, fue comisionado para cuidar el pan vivo bajado del cielo, ¿de acuerdo? La Epifanía es el día de los dones, ¿no? Nunca ha recibido Cristo regalos más espléndidos, y ahí tenemos la manera de ofrecer nuestros presentes a Dios. Los magos nos lo pueden enseñar,
ya que el primer acto de cada clase sirve de tipo a los demás. Sí, cuando un acto se hace por primera vez queda como modelo para los demás, ¿cierto? Veamos pues, veamos pues las circunstancias. Aquí San Francisco de Sales formula 5 preguntas, ¿no? ¿Quién? ¿Qué? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, dice San Francisco de Sales, ¿quién? ¿Qué? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Quién? Entonces, ¿quién es el que ofrece estos actos de adoración? Unos reyes sabios, ¿no? Unos reyes sabios antes de haber recibido la fe. Eso es grandioso. Unos reyes sabios antes de haber recibido la fe, ¿no? Unos reyes sabios antes de haber recibido la fe ya creían, ¿no? Unos reyes sabios antes de haber recibido la fe ya creían, ¿no? Un argumento más para mostrar de que todas las religiones nos salvan, ¿no? Reyes piadosos que observaban las estrellas siguiendo la profecía de Balaán. ¿Cuál es la profecía de Balaán? Ya la vimos en Números 24:17, ¿no? Su devoción se demuestra al dejar sus reinos y al acudir a presentarse intrépidamente al rey Herodes y confesarle ingenuamente su fe. Ay, ay, ay. Mostrémonos, detengámonos acá un poquito. A ver, miremos aquí. Bueno, a ver, fíjense en una cosa. Cuando los magos llegan preguntando por el rey, se forma un alboroto allá. El rey Herodes se impacta todo y todo Jerusalén. ¿Sí? Entonces, hay algo muy importante que podemos ver aquí. Herodes, que era el rey, convoca al diálogo. ¿A quién llama primero? ¿A quién llama primero? Pues llama al poder religioso, ¿cierto? ¿Sí? Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron con toda la información según las Sagradas Escrituras, pues el profeta dice lo siguiente, ¿cierto? Que tenía que ser en Belén, tierra de Judá. ¿Sí? Me llama mucho la atención lo que sigue en el versículo 7, dice, entonces Herodes llamó en secreto a los magos. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella. Y los mandó a Belén diciéndoles, id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis, avisadme para ir yo también a adorarlo. ¿Qué nos está mostrando esto? Los riesgos del diálogo. Herodes es enemigo de la iglesia, porque Herodes es enemigo del rey del universo que va a nacer en la tierra, que se llama Jesús, y Jesús es el nuevo Israel. Con Jesús empieza el nuevo pueblo de Dios, es decir, la iglesia. Entonces, Herodes es un enemigo de la iglesia, ¿no? Y convoca a un diálogo, ¿no? Convoca a un diálogo en términos amigables y engañosos, ¿no? Para cumplir sus perversos objetivos, ¿no? ¿Sí? Hizo un diálogo con los escribas y los sacerdotes para sacar información valiosa, y ellos le dieron la información. Ahora entabla un diálogo con los magos, los que ingenuamente le profesan su fe, ¿sí? Para sacar partido de ahí, ¿no? Porque él tiene intenciones perversas. ¿Qué nos está diciendo esto? Los riesgos del diálogo, ¿no? Jesucristo más adelante, cuando empiece su vida pública, antes de empezar su vida pública, en las tentaciones del desierto, nos va a mostrar el verdadero diálogo. Jesús es invitado por el diablo a un diálogo. Jesús es invitado por el diablo a un diálogo. Pero Jesús no cede ni un milímetro. Jesús no cede ni un milímetro, ¿no? A cada propuesta del diablo, Jesús le responde ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito? Son tres puntos que tiene este diálogo, y en los tres Jesús, ¿qué está escrito? Y no habla más. ¿Sí?
¿Por qué? Porque hoy por hoy podríamos decir que estamos bajo la herejía del irenismo. ¿Qué es irenismo? Un afán desmesurado por dialogar, así toque sacrificar verdades divinas y así toque sacrificar aspectos de nuestra sana doctrina, ¿cierto? Por ejemplo, el Papa, su santidad, San Juan Pablo II, dejó un documento muy claro. ¿Por qué las mujeres no pueden ser ordenadas sacerdotes? Porque no puede haber ordenación en las mujeres. Ahora el obispo, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, dice que no le ve ningún problema a que las mujeres sean ordenadas. ¿Sí ve? El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 391 habla de la existencia real del diablo y como tal es un dogma de fe creer que el diablo existe. A un obispo en Bogotá se le pregunta que qué opina del diablo y él dice, yo no es que crea mucho en el diablo. Entonces, fíjense pues cómo la fe se empieza como el diálogo, cómo empieza a ceder y entonces es un diálogo que no le conviene, que no le conviene a la iglesia. Este episodio de Herodes, ¿no? Este episodio de Herodes ilumina y nos dice los riesgos de ese irenismo, de querer dialogar a toda costa, ¿cierto? Puede verse así, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Bueno, miremos aquí. Según San Francisco de Sales, ¿qué ofrecen? Oro, incienso y mirra, ¿no? Las opiniones de los doctores pareciera que estuvieran divididas, pero no, lo que pasa es que puede verse sin incurrir en errores, pues, y en una desdibujación, pues, de la idea, ¿no? No se incurre en eso. Dice aquí que las opiniones de los doctores pareciera que estuvieran divididas cuando explican la razón de esos tres presentes. Miremos, Strabus dice, ¿no? Strabus debe ser un doctor de la iglesia, dice que trajeron de lo que producía su país de Arabia, ¿no? Y realmente todo agrada a Dios. Fíjese que Abel le daba de sus rebaños. Y el que no tenía sino una piel de cabra, pues le podía ofrecerla, ¿cierto? Honra al Señor con tus bienes. Hónralo con lo que tengas, ¿cierto? Es bueno este comentario, ¿por qué? Porque hay quienes ofrecen al Señor lo que no poseen, ¿no? Hijo mío, ¿por qué no eres más devoto? Lo seré en mi ancianidad. Pero ¿quién le garantiza que va a llegar a viejo, ¿cierto? ¿Mm? Otro dice, si yo fuese capuchino, ofrecería sacrificios. Ofrecería sacrificios al Señor. Honra al Señor con lo que tienes y con lo que eres, ¿no? Si yo fuera rico, yo daría. Honra al Señor con tu pobreza. Si yo fuera santo, ¿no? Honra al Señor con tu paciencia. No eres santo, pues honra al Señor con tu paciencia. Si yo fuera doctor, honra al Señor con tu sencillez, ¿no? De lo que tienes. El valor de tu ofrenda se mide en relación con lo que posees, ¿no? San Agustín dice que los magos le trajeron oro como rey, incienso como a Dios, mirra como hombre. Muy bien. ¿A quién? Dice San Francisco de Sales. ¿A quién? A Cristo Maestro Señor. A Cristo nuestro Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos venido a adorar al Señor. ¿Cómo? Se postraron y le adoraron. Se postraron y le adoraron, ¿no? Acuérdese que el primer acto de adoración es reconocer la voluntad de Dios para cumplirla. Volvamos al punto. La doctrina de la Iglesia dice, quienes sin culpa no han conocido a Cristo, su Evangelio y su Iglesia, pero hacen la voluntad de Dios, ya están en el camino de la salvación. Los magos no habían tenido contacto con la predicación profética ni con la ley, la doctrina de la ley, ¿no? Pero ellos siguieron la estrella y la voluntad de Dios era que siguieran la estrella. Ellos siguieron la estrella, o sea que ellos hicieron la verdadera adoración, porque la verdadera adoración consiste
en reconocer la voluntad de Dios para cumplirla. El primer acto de adoración es reconocer la voluntad de Dios para cumplirla, porque de lo contrario, con los labios se adora, pero con el corazón se ofende. Entonces, ellos se pusieron en camino de Cristo, se pusieron en el camino de la salvación. Se postraron y le adoraron. Y no digamos que no tenemos nada muy grande para regalarle. Nada hay suficiente digno de Dios. Debéis decir, yo quiero, divino niño, darte el único bien, ¿no? El único bien que poseo, yo mismo, ¿no? Me doy yo mismo. Y te ruego que aceptes este don. Y el divino niño nos responderá, hijo mío, tu regalo no es pequeño, sino en tu propia estima. El regalo es tan pequeño como uno quiera hacerlo pequeño o tan grande como uno quiera hacerlo grande. Fíjese que la viuda dio 2 monedas sin valor, pero para Dios fue muy grande. Bueno, tenemos acá otro santo, San Bruno de Ceñí, obispo, ¿no? Abriendo sus cofres le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Mateo 2:11. Los magos, guiados por la estrella, llegaron desde Oriente hasta Belén y entraron en la casa en la que la bienaventurada Virgen María estaba con el Hijo. Abriendo sus tesoros le ofrecieron 3 dones al Señor, oro, incienso y mirra, con los cuales le reconocieron como verdadero Dios, verdadero hombre y verdadero Rey, ¿no? A ver, son estos los dones que la Santa Iglesia ofrece constantemente a Dios, a su Salvador, ofrece constantemente a Dios su Salvador, ¿no? La Iglesia le ofrece el incienso cuando confiesa y cree en Él como verdadero Señor, Creador del universo, ¿cierto? O sea, cuando nosotros recitamos la profesión de fe y creemos en cada artículo que recitamos, le estamos ofreciendo realmente ese oro al Señor, ¿cierto? Ese incienso, ¿cierto? ¿Ok? Le ofrecemos mirra cuando afirmamos que Él tomó la sustancia de nuestra carne, o sea, que Él fue verdadero hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, con la que quiso sufrir y morir por nuestra salvación. Le ofrecemos oro cuando no se duda en proclamar que Él reina eternamente con el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Pero mire lo que sigue. Esta ofrenda puede también tener otro sentido místico, ¿cierto? Según Salomón, el oro significa la sabiduría celestial. El tesoro más deseable se encuentra en la boca del sabio. Proverbios 21:20. Según el salmista, el incienso es símbolo de la oración pura, ¿no? Suba mi oración como incienso en tu presencia. Salmo 140, versículo 2. Porque si nuestra oración es pura, hace que llegue a Dios un perfume más puro que el aroma del incienso. Y de la misma manera, este aroma sube hasta el cielo. Y así también nuestra oración llega hasta Dios. Vea. Esta mística que se llama Luisa Picarreta, no se llamaba porque pues ya murió, ¿cierto? Le dejó 36 volúmenes y en uno de ellos pues ella hablaba con Jesús y todo lo que escribió pues es dictado por Jesús, pues según ella, ¿cierto? Jesús le decía a Luisa Picarreta que en la divina voluntad el hielo quema más que el fuego, porque cuando la persona está fría, cuando el alma está fría, cuando no siente ninguna devoción y aún así insiste en orar, pues el espíritu humano no está tomando parte, ¿no? Entonces la oración sube como incienso puro a Dios, sube como incienso puro, porque el espíritu humano no está tomando su parte. En cambio, cuando el espíritu humano toma su parte es cuando se quema un leño verde, ¿no? O sea, un leño verde es un leño lleno de resinas y esas resinas producen humo. Y el humo molesta a los ojos. Uno ve, por ejemplo, en algunas iglesias que no son católicas, eso cantan pues una amiga que se fue de la iglesia católica para otra iglesia me contaba, ay, no es que allá se canta muy rico, se adora muy rico, uno se siente muy bien, esa alegría que se siente, no, eso me fascina ir allá porque allá sí se siente uno bien, llegan, lo abrazan y esto y lo otro.
yo le comentaba, le hablaba de esta lectura y le decía, lo que pasa es que el ser humano es tan perverso que hasta en las cosas santas se busca a sí mismo. El ser humano usa hasta las cosas santas para buscarse a sí mismo. Mucha gente dice voy a misa cuando me place, cuando quiero, o oro cuando quiero. O sea que si ora cuando quiere, si una persona ora cuando quiere, o cuando está bien dispuesta, pues sencillamente se está buscando a sí misma, porque se está dando, es como cuando uno oye música cuando quiere oír música, o come cuando siente hambre. Pero uno come para mantener la parte humana, para mantener la parte material del organismo, y oye música uno cuando quiere mantener su emoción. O sea que todo esto es terrenal, todo esto es... Por eso cuando uno ora y está supuestamente frío, no siente ninguna devoción, no, y aún así insiste en orar, pues incienso puro, porque el espíritu humano no toma parte, va un incienso puro sin humo. Cuando hay tanta algarabía, tanta cosa, pues es puro humo, eso es puro humo y el humo molesta a los ojos, ¿no? De incienso tiene muy poco. A veces están, pues la oración se vuelve tan, no sé, yo creo que es puro humo sin incienso, ¿cierto? Por ejemplo, en la Eucaristía debieran de volver al canto gregoriano, a la música litúrgica, eh, porque estas baladitas y estas cosas, pues, hombre, una música pues agradable y todo, pero no tiene espíritu litúrgico, no tiene espíritu litúrgico en muchas parroquias inclusive se renuncia al silencio eucarístico, porque después de la comunión debería de haber mucho silencio para uno entregarse a ese diálogo con Dios. Pero no, pero no. Ahora, si sonara una música litúrgica, pues sería diferente, ¿cierto? Sería diferente. En fin, es un tema que habría que tratarlo con mucho cuidado, con mucha amplitud, ¿cierto? Pero valdría la pena hacerlo, ¿cierto? Entonces, fíjese que para Salomón, pues, el oro, la oración pura, ¿cierto? Bueno, muy bien. La mirra significa la mortificación de nuestra carne. Así pues, ofrecemos oro al Señor cuando resplandecemos ante Él por la luz de la sabiduría celestial, ¿cierto? Le ofrecemos incienso cuando le dirigimos una oración pura y la mirra por la abstinencia, ¿no? Cuando crucificamos nuestra carne con sus pasiones y deseos, ¿no? Gálatas 5:24. Y llevamos la cruz siguiendo a Jesús. Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y sígame, ¿cierto? O sea, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y ofrézcame mirra, mortifíquese, coja su cruz y sígame. Un comentario, mire, la mirra, ¿por qué la asocian con la pasión? Resulta que dice el Evangelio que a Jesús le ofrecieron pues vinagre y él lo rechazó. ¿Por qué lo rechazó? Porque es que las mujeres piadosas de ese tiempo preparaban un brebaje y entre ellos llevaba mirra, y la mirra es como un narcótico. Y ellas lo que pretendían era mitigar un poco las penas de los condenados. Cuando Jesús, cuando Jesús prueba y ve que tiene mirra, no, él la rechaza. ¿Por qué? Porque él no quiere ahorrar penas, porque él sabe que una pena más es un alma más que salva. Por eso rechaza, ese vinagre pues que le siente el saborcito a mirra, ¿no es cierto? Así lo explica la Biblia de Jerusalén al pie de página, ¿cierto? Muy bien. Eso es lo que dicen los santos. Eso es lo que dicen los santos respecto a este evangelio, ¿cierto? Bien, a mí me llama mucho la atención de este evangelio. Pues ya lo decíamos al principio, ¿no? En estos magos están representadas todas las naciones de la tierra, ¿no es cierto? ¿Mm? ¿Qué más podemos decir? Vamos al versículo 12, y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Oigan, estos magos, la visita de estos magos y la actitud de ellos, ¿cómo nos enseñan? Nos enseñan, estos magos cambiaron de camino, ¿sí? Es decir, se convirtieron. No le obedecieron a los hombres. Herodes representaba a los hombres.
¿no? Ellos le obedecieron a Dios. Humanamente hablando, si ellos regresan a Herodes, Herodes los va a llegar, los va a llevar, los va a llenar de regalos y de honores, y hasta les hubiera dado un título honorífico, ¿cierto? Pero ellos no. Ellos le hicieron caso a Dios. Le hicieron caso a Dios y no se dejaron engatusar por los beneficios terrenales, ¿cierto? ¿Sí ve? Hoy en día, ¿cuántos reconocimientos humanos y son toda una farsa? ¿Cuántos premios Nobel de la paz y de la literatura y de muchas cosas son llevados, son colocados en manos indignas, ¿no? Seguramente hay unos que son muy bien colocados en manos dignas, pero ¿cuántos premios Nobel de paz son colocados en personas que realmente no han hecho nada por una paz verdadera? ¿Sí o no? Había que revisar la historia y mirar, ¿cierto? ¿Cuántas cruces de Boyacá, que es la máxima distinción en Colombia, reposan sobre pechos, ¿no? Sobre pechos indignos, que han hecho fechorías, que se ha comprobado que han hecho mala administración y demás. Entonces mire cómo los Reyes Magos nos enseñan pues eso, que hay que hacerle caso a Dios. De hecho el Salmo dice, bienaventurados los que se dejan llevar por los criterios de Dios y no por los criterios de los hombres. ¿Sí? Yo quiero terminar, yo quiero terminar, yo quiero terminar, a ver si es por aquí. A ver dónde está esto. Hay una lectura muy bonita. A ver, acá está. Será por aquí, una lectura muy bonita. Bueno, es de Luisa Picarreta y ella dice que hoy por hoy las estrellas de Belén siguen surgiendo, ¿cierto? Esto es muy importante. Dice Luisa Picarreta que las estrellas de Belén siguen surgiendo, que si las seguimos con fe y con el único objetivo de encontrar a Dios allí, seguramente lo vamos a encontrar. Luisa dice que una enfermedad, una fortuna inesperada, un trabajo inesperado, es decir, cualquier situación inesperada que nos llegue, agradable o desagradable, si nos empeñamos a buscar a Dios en ella, lo encontramos. Y es coherente con el prefacio de Adviento, cuando dice que Jesús sale a nuestro encuentro en cada persona y circunstancia, ¿no es cierto? Bueno, vamos a terminar aquí, y a ver, realmente si tenemos en cuenta ese prefacio de Adviento y lo que acabamos de mirar, pues realmente Dios sale a nuestro encuentro. Esa estrella, que guió a los magos, sigue, esa estrella sigue brillando. Esa estrella sigue brillando, ¿no? Una persona nos puede conducir a Dios. Una circunstancia nos puede conducir a Dios, siempre y cuando nosotros estemos empeñados realmente en encontrar a Dios. Bueno, sobra decirles que les deseo un feliz año, un año 2021 lleno de bendiciones, ¿no? Yo quisiera pedirle al Señor para mí, para todos nosotros una gracia muy especial. Esa gracia es de hacer siempre la voluntad de Dios, porque, como decía la lectura de Juan en estos días, yo no sé si era ayer o antier, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque todo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso me impactó. Entonces yo quiero pedirle al Señor, para mí, para todos nosotros, nuestras familias, esa gracia y hacer siempre la voluntad de Dios. No se olviden de nuestra antífona: protégeme, Señor, que me refugio en ti. ¿Sí? Es el único que nos puede proteger de ese virus, ¿no?, que está circulando por ahí, que a unos les hace mucho daño, a otros les da y no los toca,
Para la gloria de Dios tengo que decir que yo salí positivo, pero no sentí nada. Yo no sentí nada. Salí positivo y no sentí nada, gracias a Dios. Otros parece ser que les ha ido muy mal con esto, ¿no es cierto? Pero yo repito siempre esa antífona del Salmo 15, creo mucho en ella, protégeme, Señor, que me refugio en ti. Y le pido que me proteja mucho de, de esos virus doctrinales, que inclusive a veces surgen en nuestra misma querida iglesia, ¿no? Sí, porque desafortunadamente, nuestra querida iglesia ha sido permeada por el enemigo. A la iglesia la ha permeado enemigos de la sana doctrina de la iglesia, ¿cierto? Pero tenemos que seguir en esta iglesia porque fuera de esta iglesia no hay salvación, ya lo vimos, ya lo vimos. Ya lo vimos y este episodio de los Reyes Magos así lo hacen ver, ¿cierto? ¿Sí? Si hubiera salvación fuera de esta iglesia, los magos no hubieran buscado, los magos que representan a todas las naciones, no se hubieran embarcado en esa aventura de seguir la estrella que los conduciría al único Salvador, que es Cristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.